Buen día, soy la licenciada Sara García Córdoba para el programa académico preparatorio del curso de Química. Hoy vamos a desarrollar el tema clasificación de los elementos en grupos, periodos y bloques. Iniciemos. Para poder saber acerca de la clasificación de los elementos químicos, nos basamos de la tabla periódica. Es importante que durante la clase tengamos a la mano una tabla periódica de cualquier tamaño, no importa, ¿sí? Para que podamos ir consultando cada vez que tengamos duda. Hay varias durante la clase, pero es importante que vayamos consultando nosotros a la mano. Mejor si la podemos marcar con masking o con algún elemento que tengamos cerca. Bien, la tabla periódica clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características químicas y físicas, ¿sí? Como pueden ver, en esta tabla periódica tenemos aquí una clave donde nos dice que el número que nos presenta, en este caso, es el número atómico. En medio tenemos el símbolo, que son las letras, y abajo tenemos el nombre de los elementos. La tabla periódica se ordena de manera que los números atómicos van en orden creciente de izquierda a derecha. Como podemos observar, aquí comienza con el 19 y se va así correlativo. Hasta llegar al 36. También el orden creciente va de arriba hacia abajo. Aquí tenemos el 27 y terminamos en el 109. Este es otro tipo de tabla periódica, es el mismo orden, solamente que aquí tenemos marcados los grupos y los periodos. Los grupos los vamos a tener en las verticales. Tenemos 18 grupos, 1, 2, 3, que corresponde aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hasta el 18. Y los periodos que van hacia abajo en las horizontales. Tenemos el periodo 1, el periodo 2, 3, el 4, 5, 6, 7. En algunas tablas periódicas se clasifica estos lantánidos y los actínidos como el periodo 6 y el periodo 7. También en este caso pues no lo tenemos así, pero hay algunas que lo pueden encontrar así. Bien, los grupos, como dijimos anteriormente, son las columnas verticales de la tabla periódica y todos los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen la misma valencia atómica. Por eso, tienen características y propiedades similares entre sí. Por si no recordamos qué significa el término valencia atómica, tenemos un glosario aquí que podemos consultar. La valencia atómica es el número de electrones en la última capa. ¿Sí? Si se dan cuenta, con el simple hecho que tenga la misma cantidad de electrones en su última capa, lo hace que sea similar a otros compuestos o a otros elementos, en este caso, y reacciona casi de la misma forma que reaccionan todos los que están en el mismo grupo. ¿Sí? Existen algunas excepciones, claro. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A tienen valencia 1 y todos tienden a perder ese electrón al enlazarse con iones positivos. Están numerados de izquierda a derecha utilizando números arábicos, según las reglas de Yupac. Los grupos de la tabla periódica son
el 1A, que lo habíamos mencionado, que es los metales alcalinos. Son todos los situados en esta localidad a excepción del hidrógeno. Todos tienen solo un electrón en su nivel energético más externo, con tendencia a perderlo. Entonces aquí tenemos el grupo 1A, que son todos los que están aquí: el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, a excepción del hidrógeno, que tienen características muy diferentes a todos los demás. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuando con los grupos, vamos a hablar de los grupos siguientes. El grupo 2A son los metales alcalino-térreos. Todos tienen 2 electrones en su nivel energético más externo, con tendencia a perderlo también. Como no tienen todos su nube llena de electrones, entonces siempre van a tender a perder estos electrones. Posteriormente tenemos los grupos que son los metales de transición. Ya vamos a ver bien gráficamente a cuáles se refiere. Está el grupo 3 o 3B, el grupo 4 o 4B, el grupo 5 o 5B, grupo 6 o 6B. También tienen su nombre. El grupo 3 se les llama familia del escandio, aunque en ese mismo grupo hay varios elementos. Ustedes lo pueden ir consultando en su tabla periódica que tienen a la mano. Vamos a ver de que ahí tenemos varios elementos donde está la familia del escandio. Tenemos el itrio, el lantano, el actinio, que en algunas tablas periódicas aparece y en otras no aparece. Luego tenemos el grupo 4, que está la familia del titanio, que también abajo tiene varios elementos que lo componen: el zirconio, hafnio y el chalcedonio. Tenemos el grupo 5 o 5B, que es la familia del vanadio. El grupo 6 o 6B, que es la familia del cromo. Todos parte de los metales de transición. Tenemos el grupo 7 o 7B, que son la familia del manganeso, que también tiene una serie de elementos abajo de él. El grupo 8 o 8B, familia del hierro. El grupo 9 o 9B, que es la familia del cobalto. El grupo 10 o 10B, familia del níquel. Grupo 11 o 1B, que son la familia del cobre. El grupo 12 o 2B, que es la familia del zinc. Todos estos son parte de los metales de transición. Aquí los podemos ver. Metales de transición son todos los que están en esta área. ¿Sí? Es decir, que desde el grupo 3 hasta el grupo 12. ¿Sí? Lo podemos ir consultando en la tabla periódica. Vamos a ir consultando. Bien. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y seguimos con los grupos. Recuerden que son 18 grupos. Está el grupo 3 o 3B, que son los térreos, también llamados grupos del boro o boroideos. Tienen 3 electrones en su nivel energético más externo. El boro se diferencia del resto del grupo porque es un metaloide. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos metaloides? Pues los metaloides comparten características similares con los metales y los no metales. Son un poco más maleables que los metales. Sin embargo, son muchísimo mejores para conducir la electricidad y el calor que los metales. Pero solo el boro es un metaloide. El grupo 14 o 4A
el grupo 15 o 5A y el grupo 16 o 6A. Estos pues más que todo se nombran de esta manera, ¿verdad? Por su número de grupo o por el número romano y la letra, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas principalmente. Pueden encontrar en algunas bibliografías que los llaman de alguna manera, ¿verdad? Pero comúnmente así se van a encontrar. Y por último, el grupo 17 o 7A, que son los halógenos. Los halógenos poseen una electronegatividad mayor o igual a 2.5. El flúor es el que tiene mayor electronegatividad. ¿Y qué es electronegatividad? Tenemos un glosario aquí otra vez, que es una medida para atraer electrones. ¿Sí? Por lo tanto, sí son bastante reactivos. Los gases nobles presentan una reactividad muy baja. Esto debido a que están en el último grupo. Aquí están los gases nobles. Y por lo tanto tienen su nube llena de electrones. Entonces ya no tienen mucho para compartir o para reaccionar. Bien, entonces estos grupos, que era el grupo 13, están desde aquí, grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Del 13 al 17 son no metales, aunque por aquí hay una línea de los metaloides. Y en el 18 que están los gases nobles o inertes, que no reaccionan. Bien. Ahora vamos con los períodos. Los períodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Los elementos que componen una misma fila tienen diferentes propiedades, pero masas similares. ¿Sí? Si recuerdan en los grupos que eran las verticales, la característica similar eran que tenían la misma cantidad de electrones en su última nube, ¿verdad? Sí, en su última nube. En este caso, pues no va a ser la misma característica. Lo que tienen similar es que tienen masas o pesos similares. Todos los elementos de un período tienen el mismo número de orbitales. Se colocan según su configuración electrónica. ¿Sí? Podemos consultar en la tabla periódica que tengamos nosotros. Casi siempre tienen una clave en una esquinita que está de este lado. Está la clave y ahí podemos ver cuál es la configuración electrónica, cuál es el peso atómico y poder ir comparando cómo es uno que está a la par del otro, para ir comparando cómo son los pesos similares entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen ahí una tabla periódica que puedan consultar ahí cerca, entonces, por ejemplo, podemos ver el calcio, que está en el grupo 2A, es el tercer elemento del grupo 2A, periodo 4, que tiene un peso atómico de 40.08 y el escandio, que está a la par, tiene un peso atómico de 44.95. El siguiente es el titanio, que tiene un peso atómico de 47.90. El siguiente tiene uno de 50.94. En cambio, si lo miramos para abajo, vamos a ver que el calcio tiene 40.08, el estroncio, que está abajo, va a tener 87.62, el bario, que está abajo, tiene 137.34. Es decir, los pesos cambian drásticamente, mientras que el que tienen a la par es bastante similar. Siempre en orden creciente.
Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número orbital y se colocan según su configuración electrónica. También podemos ver ahí en nuestra tabla periódica que hay una parte en donde dice configuración electrónica, la podemos consultar y vamos a ir viendo cómo esta va también en aumento, ¿sí? Según la cantidad de electrones que tiene en su núcleo. La tabla periódica consta de 7 periodos. El periodo 1 solo llenan el primer nivel de energía, que es el 1s, podemos ir consultando ahí, y solo son 2 elementos, son el hidrógeno y el helio, ¿sí? Recuerden que no lo miramos para abajo, lo miramos para la horizontal. Entonces, el hidrógeno va a estar en un extremo y el helio está en el siguiente extremo, ¿sí? El hidrógeno lo tenemos en un extremo y el helio lo tenemos en el siguiente extremo, ¿sí? Entonces, ahora los periodos los vamos a ir viendo así, en la horizontal. Este va a ser el mismo periodo que hasta este lado. Posteriormente seguimos con el tercero, que va a ser este, y lo continuamos hasta este lado, ¿verdad? Y así nos vamos sucesivamente con los otros, que está un poco más fácil porque están más corridos, ¿verdad? Así. Bien. El periodo 2, similares por su configuración electrónica, y así nos vamos sucesivamente el periodo 3, 4 al 7, que van a ser similares por su configuración electrónica y por su peso atómico. Aquí lo tenemos también para que lo podamos ver. El periodo 1, aquí está el hidrógeno y aquí tenemos el helio de este extremo. Posteriormente aquí tenemos el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, que pertenecen al periodo 2, todos. Luego tenemos el periodo 3, que tenemos al sodio, al magnesio, al aluminio, al silicio, al fósforo, al azufre, al cloro y al argón. Todos pertenecen al periodo 3. Luego tenemos el 4, donde van del potasio hasta el criptón, que está por este lado, 36 criptón. Son toda esta fila el periodo 4. ¿Sí? Tenemos también el tema de los bloques o regiones. La tabla periódica también se puede dividir en bloques de los elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos. Esto es parte del tema de configuración electrónica, que también lo miramos en otra clase. Los bloques o regiones se denominan según las letras S, P, D y F. ¿Sí? Entonces ahora miremoslo más gráficamente en la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos que todos estos, el grupo 1A y 2A, van a tener el mismo bloque o región, el S. ¿Sí? 1S, 2S, 3S, 4S, 5, 6 y 7. ¿Sí? Bien, si lo queremos ver así como por aumento, después nos iríamos al bloque D, que van del grupo 3B al 2B. ¿Sí? Aquí están todos los D, 3D, 4D, 5D o 6D. Esta parte también es muy similar a la clasificación de los elementos de transición, ¿verdad?
coincide bastante. Sus mismas características de reacción, misma cantidad de electrones, ¿verdad? Coincide bastante. También pesos atómicos muy parecidos, ¿verdad? Elementos de transición. Posteriormente tenemos el grupo P, 2P, 3P, 4P, 5P y 6P, que va del 13, ¿verdad? Era 13, grupo 13 o 3A al 17 o 7A, ¿verdad? Aquí comúnmente pues tenemos a los elementos que son los no metales, algunos metales y algunos metaloides, que más que todo son como hasta por aquí, ¿verdad? Aquí coinciden los no metales, metaloides, algunos metales, ¿verdad? Sí, pero más que todo los no metales. En este grupo, si se recuerdan que también es parte del bloque o región P, aquí están los halógenos. ¿Sí? Halógenos. Y posteriormente tenemos a los gases nobles. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, todos comparten que son parte del bloque o región P. Hasta abajo tenemos a los lantánidos o actínidos, ¿sí? Lantánidos o actínidos que son parte del bloque o región F. Aquí teníamos a los metales, a excepción del hidrógeno, ¿verdad? Bien, pues esto más que todo es para que podamos nosotros ver o integrar todo lo que hasta el momento hemos estado repasando. ¿Sí? La tabla periódica tiene una variedad de maneras de clasificar los elementos. ¿Sí? Simplemente la debemos de no confundir, sino integrar. Bien, entonces aquí tenemos una evaluación reflexiva. ¿Qué agrupaciones se encuentran en la horizontal de la tabla periódica? ¿Sí? En la horizontal de la tabla periódica, es decir, que va de este extremo hasta este extremo. ¿Qué agrupaciones se encuentran en las verticales de la tabla periódica? Es decir, que va desde aquí hasta aquí. Y también qué indican los bloques. Responde a estas preguntas en tu cuaderno, en tu blog de notas y donde estés apuntando cosas importantes.
Y estas últimas dos preguntas, que son también una evaluación reflexiva, ¿qué similitudes tienen los elementos que están en un mismo grupo? Eso también es muy importante, saber reconocer por qué todos se agrupan ahí y qué similitudes tienen los elementos que están en un mismo periodo. Contéstalo en tu blog de notas. Para terminar, pues aquí tenemos la respuesta. Verifica si coinciden con lo que tú escribiste. En la horizontal están los periodos. En las verticales están los grupos que van desde el 1 hasta el 18 y los periodos son del 1 al 7. Los bloques indican los orbitales que están llenando los electrones que tienen cada uno de los elementos. Todos los que están en el mismo bloque vayan a llenar van a llegar hasta el mismo orbital de llenado. No se van a pasar a otro, ni se van. Puede ser que se queden un poco cortos. Sí. Vamos a ver. Pero van a estar llenando el mismo orbital. El mismo número de valencia, es decir, la misma cantidad de electrones en la última capa. Eso responde a la pregunta número 4, que era en relación a qué característica tenían los grupos. Tienen el mismo número de valencia, misma cantidad de electrones en la última capa. Y por último, ¿qué característica similar tienen los periodos? Tienen las mismas masas o masas similares, más bien masas similares, no las mismas, pero diferente capacidad de reaccionar con otros elementos, porque sus configuraciones electrónicas no son las mismas, ¿verdad? O los electrones que tienen no son la misma cantidad. ¿Sí? Bien, esto pues ha sido todo por esta clase relacionada a la clasificación de los elementos en la tabla periódica, periodos, grupos y bloques. Mi nombre es Sara García, licenciada Sara García, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.